noches. Esta es una pequeña explicación sobre el tema de ética para prelado, fundamentalismo religioso. Mi nombre es Andrés Augusto Hernández Martínez, del curso 413. Bueno, entonces, el fundamentalismo religioso. En el mundo occidental se puede mencionar el fundamentalismo islámico para describir a diferentes corrientes político-religioso ligadas al Islam. Algunos de estos movimientos dentro de su fundamentalismo imponen prescripciones o prohibiciones como el uso del alcohol, formas de vestimenta en la mujer, etc. El fundamentalismo protestante basa sus enseñanzas en la doctrina básica de la Biblia, que se entiende por fundamental. Viene de la palabra fundamental, que se refiere a lo que sirve de fundamento o es básico para algo. Se relaciona con el ismo, que significa doctrina, que se entiende por fundamental. Viene de la palabra fundamental, que se refiere a lo que sirve el fundamento o es básico para algo. Se relaciona con ismo, que significa doctrina. En este sentido, el fundamentalismo ha estado históricamente asociado a corrientes ideológicas o religiosas que imponen el absoluto atacamiento de sus preceptos establecidos en los libros sagrados o fundacionales, y que no admite ningún tipo de réplica o interpretación conceptual o actualizada de su doctrina. Fanatismo o fundamentalismo religioso. El fanático religioso se identifica con un individuo de conducta ciega con una religión en particular, lo que lo lleva a provocar actos contra personas que no creen en esta mediante una lógica inflexible. El fundamentalismo es una corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados por encima de una interpretación conceptual, o por la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida, por lo que considera un determinado libro como autoridad máxima, ante lo cual ninguna otra autoridad puede invocarse, y lo cual incluso debería imponerse sobre las leyes de las sociedades democráticas. En los siglos XVI y XVII, el fanatismo religioso alcanza un alto grado, ya que estos simpatizantes condenaban las ciencias, al condenar estas en la religión mediante la razón. Los reyes, acusados de superficiales materialistas que llevaban una vida de placeres, y a los estudiosos de los astros, a quienes se acusaban de servidores de Satanás. El fanatismo tiene un principio en parte compartido con la fe, según el cual quien piensa diferente se convierte en adversario o enemigo. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de creer o de no creer, o validar la existencia de un Dios, y ejercer su creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. La censura por parte de la religión es uno de los tipos de intervención que la religión hace sobre la libertad de expresión.
controlada o limitándola en base a su autoridad. Este tipo de censura tiene una larga historia y es prácticamente en nuestras sociedades y por muchas religiones. El fanatismo religioso es uno de los tipos de fanatismo que más controversia ha generado a través de la historia. En cuanto baja, esta no se ha llevado a cabo conflictos bélicos, holocaustos, asesinatos y actos terroristas. Durante siglos miles de hombres fanáticos se han visto influenciados bajo las grandes religiones para así llevar actos que van en contra de la propia religión, lo cual deja ver que el individuo está actuando no bajo fe, sino por pura obsesión. Fundamentalismo. La palabra fundamentalismo puede referirse a algún movimiento islámico que propone una estricta aplicación de la ley coránica en la vida social. También se puede referir a un movimiento cristiano que se basa en una interpretación literal de la Biblia. También en otros casos se puede relacionar al fundamentalismo político, que no es menos común. Algunos ejemplos de los libros comunes entre fundamentalismos políticos son Mi lucha, de Adolf Hitler, y el libro rojo de Mao. El término además se le identifica con las corrientes antimodernistas de distintas religiones. El fundamentalismo es un concepto moderno que surge como reacción cuando la sociedad moderna empieza a guiarse por leyes humanas democráticas. El término nació a principios del siglo XX en un mundo occidental. En el siglo XX en el mundo occidental y rápidamente pasó a definir ideológicas cristianas que, enarbolando la infalibilidad de la Biblia, pretendían un regreso a las posturas fundacionales del cristianismo, basándose en muchos casos en nociones relacionarias. De ahí se ha entendido la denominación a otros muchos movimientos recientes de casi todas las religiones del mundo, que predican en contra de la corriente principal de sus perspectivas, creados aseverando que ésta se ha desviado en sus fundamentos, o que se resisten a aceptar ideas progresistas que han sido admitidas por una gran parte de la comunidad. Libertad de expresión y culto religioso. En las democracias modernas, generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además, la situación de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios fundamentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 14 y en el artículo 9 de Convención Europea de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el citado artículo 18, indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o de creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, muchas gracias.